Park Chan-wook es un director surcoreano, creador de una serie de películas llamadas Trilogía de la Venganza. Unos espléndidos filmes que, aunque ya sabemos que la trama principal es sobre la venganza, pero que ni por razón justificable o por los motivos menos maliciosos que tengas, aún así, cada decisión que tomamos tendrá consecuencias muy grandes. Así que sin más, comencemos con la primera obra de esta trilogía llamada Sympathy for Mr. Vengeance. Ryu era un chico sordomudo de bajos recursos, quien lo único que tenía era su hermana mayor, pero esta tenía una enfermedad. Así que le escribí una carta y que de la radio la leyeran, donde le prometía que haría cualquier cosa por ella para ayudarla. Así que donaría su riñón para dárselo. Desgraciadamente, las cosas no eran tan fácil, pues su sangre no era compatible con la de su hermana, y lo peor es que el dinero no les alcanzaba, así que tuvo que sacar a su hermana del hospital. Los días que iba a trabajar lo hacía arduamente y sin descanso, mientras que al regresar a su casa, la hermana sufría tanto por los ruidos que se escuchaban en las otras viviendas de los vecinos, así como los dolores que no la dejaban descansar. Las cosas no iban mejorando para este man, pues lo habían corrido del trabajo porque por la situación que tenía con su hermana faltaba mucho. Así que pues situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Así fue que Ryu se contactó con unos traficantes de órganos donde le daría su propio riñón más todo el dinero que tenía para que le consiguieran lo más pronto posible un riñón que fuera compatible con el cuerpo de su hermano. Y así este man lo dejaron desnudo, sin riñón y sin dinero, donde estos güeyes jamás se volvieron a aparecer. Pero 21 días después, por fin el hospital consiguió el riñón perfecto para su hermana y en una semana podían operarla. Desgraciadamente, este idiota ya había gastado todo el dinero que le quedaba para la operación, buscando el órgano con los traficantes. Así que se lo platicó a su novia, Yeonmi, una chica anticapitalista que gustaba de dar folletos en la calle quejándose del gobierno. Como sea, esta le dio una madriza por tremenda estupidez que hizo. Pero bueno, según ella podía haber una solución, la cual sería, ¿por qué no secuestrar a un niño? Y según ella, solo era para conseguir el dinero, jamás le harían daño al menor. Lo tratarían tan bien que se encariñaría con ellos. Y después de que les dieran lo de rescate, regresarían al crío con su familia. ¿Y quién mejor que la hija del hombre rico que lo despidió? Pero antes de realizar su plan, otro ex empleado se puso frente a otro rico empresario que lo conocían como el director Park, para pedirle que de favor le regresaran su trabajo, pues sus hijos no comían. Así que comenzó a lastimarse con una navaja frente a ellos, mientras Park y el ex jefe de Ryu intentaban detenerlo. Fue que Ryu pensó que no sería buena idea secuestrar a la hija de su ex jefe, pues podrían señalarlo a él como posible culpable. Así fue que mejor se llevaron a la hija del director Park. Que por cierto, en la película no nos muestran cómo la secuestró, pero al final de cuentas ya estaba la niña Yu-sun viviendo con Ryu y su hermana, quien la chica esta desconocía de la situación. Mientras tanto, este man aprovechaba los momentos donde la cría lloraba para tomar fotos y así mandársela al padre, pidiendo dinero por el rescate. Así que Park fue al lugar donde le dijeron se haría el trato, mientras Yeonmi lo perseguía para asegurar que todo fuera tal como se había hecho el plan. Y cuando llegó a ese lugar desolado, Ryu lo atrapa por la espalda y lo deja amarrado. Pero mientras todo esto ocurría, la hermana encontró el documento de despido de su bro, sintiéndose muy mal por lo que estaba pasando. Cuando Ryu llegó con la maleta y el dinero para la operación de su hermana, estaba tan feliz que jugaba con la niña. En eso, Yu-sun le entrega una carta que le había escrito su hermana, donde decía que el secuestro era lo peor que podía existir y como su último deseo le pedía regresaran a la niña, encontrando que su hermana se había suicidado. Así que cumplió su promesa, llevar el cadáver de su hermana en el río.
y mientras la estaba enterrando entre piedras, había un man todo enfermito que quería quitarle el collar que Ryu le había regalado a Yusun, haciendo que ésta despertara y empezara a buscar a Ryu. Cuando de lejos lo vio, quiso pasar el puente para ir con él mientras le gritaba, hasta que de repente la niña cayó, dando todo un giro a la trama, pues este idiota ni cuenta se dio hasta que vio a la niña muerta, y el enfermo aprovechó para quitarle su collar, siendo encontrada por la policía, reporteros y su padre. Así que el policía le pregunta a Park si creía que él pudo haber provocado a alguien, pero a pesar de tremenda pregunta estúpida, todavía el cabrón policía le dice a su esposa que será difícil conseguir dinero para la operación de su hijo, pero que al menos no estaba muerto, todo gracias a que eran pobres. Bueno, pues de ahí este padre tuvo que ir a la morgue y ver cómo abrían el cuerpecito de su hijita, cómo los doctores inspeccionaban sus pequeños órganos. Este man apenas podía estar de pie, mientras su madre, que era divorciada del director Park, se desmayó en su cremación. Era tan fuerte ese sufrimiento que el man soñaba con su hija empapada y que le preguntaba: papá, ¿por qué no me enseñaste natación? Así que ya nada importaba, vendió su empresa y su casa y el poco dinero que le quedaba lo utilizaría para su venganza. El papá le comenta al policía que ahora sí le dará respuesta sobre si provocó alguna vez a alguien. Así lo lleva a la casa de aquel ex empleado que se puso loco con la navaja, encontrando a toda la familia envenenada excepto un niño. Y para que el hospital se enfoque en salvarlo, Park se hace pasar por su padre. Mientras tanto, Ryu ya le había platicado a Yeonmi lo que había pasado y quién sabe por qué se habían excitado. Por otro lado, con ayuda del policía, el director Park encuentra el lugar donde tuvieron capturada a la niña. Un pequeño departamento donde solo sabían que vivieron 2 hermanos y uno de ellos era sordo. Pero aparte, los vecinos en ese momento estaban escuchando la radio donde decían que aquel hombre que alguna vez les escribió prometiendo ayudar a su hermana, nuevamente les escribía para decirles que su hermana enferma había muerto. Así que el padre va a la estación de radio y pide las cartas, donde también le entregan dibujos hechos por Ryu. Unos dibujos que lo llevarían al mismo lugar donde encontró a su hija, pero también supo que ahí Ryu enterró a su hermana. Y como el enfermito vivía en el río y traía colgado la misma cadena que su hija, pues le sacó información sobre las características del auto del sordomudo. Y así al fin da con la ubicación de este man. Pero no sin antes la policía contarle la verdad a Park, que este secuestrador no tenía recursos y su hermana se estaba muriendo. Aún así, para este padre, los mataría. Pero no solo él buscaría su venganza, sino también Ryu con aquellos cabrones que le quitaron su riñón y su dinero, sin darle lo que le prometieron, provocando que su hermana muriera y que una niña se ahogara por la difícil situación a lo que lo sometieron. Y con ayuda de su novia pudo llegar al lugar para matar a cada uno de ellos, donde estos malditos fueron golpeados sin consideración alguna por este man, hasta que le tocó a la señora Ojete, aunque Ryu no se iría limpio. Pero todo esto, banda, ocurría al mismo tiempo, con Yeonmi también ya siendo capturada por el padre, torturada para que le dijera dónde estaba su novio, pero esta chica aguantó y solo le dijo que nunca fue la intención de ellos matar a la niña, jamás, pero si algo le pasaba a ella, unos hombres lo matarían. Este man la vio como una niña mensa que hablaba de más, así que la mató. Cuando llegó la policía ya fue muy tarde, pero sabían que esta chica asesinada estaba conectada con aquel chico sordomudo. Ryu no sabía qué pasaba, por qué la policía y la ambulancia estaban ahí. Cuando quiso subir por el elevador, se encuentra a la policía que desconocían que este man era el tal secuestrador sordomudo, pero también ve el cuerpo sin vida de su novia Yeonmi. Nuevamente los policías se encuentran ahora otra escena del crimen, donde también Ryu estaba conectado. Así que le dicen al man que tenga cuidado, que este güey no era una persona normal.
Aún así, todo eso Park ya lo sabía, pues había encontrado el mismo lugar donde Ryu se había curado, con todos los riñones despedazados que este man les había robado a los traficantes. Cayendo la noche, Ryu regresó al único lugar donde le quedaba, pero vio que las luces estaban prendidas, sabiendo que alguien lo estaba esperando. No sabía quién, pero se preparó mentalmente para matarlo. Lástima que el otro man estaba un paso delante de él, que lo electrocutó. Después lo pateó, lo cacheteó como una vil basura, para después llevarlo al mismo río donde su hija se ahogó y le dijo que sabía que no era mala persona, pero debía pagar, cortándole los talones para que no pudiera sostenerse y sufriera tal como su hija lo hizo. En eso le llaman del hospital para decirle que el pequeño que se había intoxicado murió, pero Park solo contestó que se habían equivocado de persona. Bueno, pues ya muerto el secuestrador, Park quiso enterrarlo, pero fue acorralado por unos hombres extraños, unos hombres que no tenía idea quiénes eran. Pero al igual que Ryu, también sus acciones tendrían consecuencias, pues eran los hombres que Yomi le había amenazado que lo matarían si a ella le pasaba algo. Y así el padre cayó herido frente a los restos despedazados de Ryu, pues al igual que la hija, lo abriría tal y como en la morgue hicieron con su pequeña. Una película que debe, amigos, estar en el top de su lista de películas que necesitan ver si es que no lo han hecho. Y es que claro, con un resumen no se abarca cada pequeño detalle de esta. Una obra sencilla, con buenas actuaciones, con una trama espectacular que te hace simpatizar con los dos personajes. Pues este filme nos deja pensando que la venganza es dulce como dicen, pero nunca hay ganadores en ella, aun cuando todo se base por una razón justificable. Y bueno, vámonos con los saludos de XSnake12, quien me dice que es fan de las series de Evil Dead. Y les seré sincera, amigos, que yo no creí que iba a estar entretenida Evil Dead El Despertar, pero sí vale la pena, así que vean el resumen que está en mi canal. A Lalo Chagala, quien me dice que Roman Polanski es uno de sus directores favoritos. Gracias a todos ustedes me he dado cuenta que hay mucha gente con gustos en las películas clásicas del horror y he aprendido bastante de ellas gracias a ustedes. Así que sigan con sus saludos, recomendaciones y comentarios. Y los espero en el siguiente video de La Jefa Jun.